Hay algo dentro de ti que no te deja en paz. No es ansiedad común, no es insatisfacción superficial. Es una inquietud silenciosa, profunda, que aparece cuando todo está en calma, un susurro interno que se manifiesta en la noche, cuando el mundo calla y ya no hay distracciones que lo silencien. Tal vez no sabes ponerle nombre, pero sabes que está ahí. Y no llegaste aquí por casualidad. No fue un error del algoritmo. No fue una coincidencia sin sentido. Lo que estás sintiendo es el inicio de un reconocimiento interno. Algo en ti está despertando, incluso si tu mente aún no logra comprenderlo del todo. No todas las mujeres reciben este llamado. La vida no despierta a todas al mismo tiempo. Observa. Espera. Y cuando el alma está preparada para expandirse más allá de lo conocido, el llamado aparece de formas imposibles de ignorar. Empiezas a notar señales, mensajes que se repiten, frases que aparecen una y otra vez, temas que regresan en conversaciones, en sueños, en libros, en silencios. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, coincidencias significativas que conectan tu mundo interno con el externo. No es magia superficial, es un lenguaje simbólico, un puente entre lo que estás comenzando a ser y lo que la vida está lista para reflejarte. Estas señales no llegan para tranquilizarte, llegan para despertarte. Y lo hacen cuando tu estructura interna ya puede sostener lo que está a punto de revelarse. Porque no todo despertar es suave. Algunos sacuden. Tal vez desde siempre sentiste que eras distinta. No de una forma que te hiciera sentir especial, sino de una forma que te aislaba. Como si no encajaras del todo, como si pertenecieras, pero a otro lugar. Ese sentimiento no es un defecto, es una marca. Jung habló de ciertas personas, y especialmente de ciertas mujeres, que cargan un llamado vocacional profundo. No algo que se elige, sino algo que se hereda desde el alma. Quizá pasaste años intentando adaptarte, ajustándote, haciéndote más pequeña, más aceptable, más parecida a lo que esperaban de ti. Pero la incomodidad nunca se fue, y ahora comienzas a comprender que aquello que creíste insuficiencia era en realidad la primera señal de que estabas hecha para algo que lo ordinario no puede contener. La tensión que sientes no es entre tú y el mundo. Es entre tu yo consciente y una parte más profunda que exige emerger. ¿Te has preguntado por qué algunas personas despiertan a ciertas verdades mientras otras permanecen completamente indiferentes? ¿Por qué una palabra te atraviesa el alma y a otra persona le resulta irrelevante? La psique tiene su propio tiempo. Abre puertas solo cuando lo que hay dentro puede sostener lo que hay detrás. Si estás escuchando esto ahora, es porque algo dentro de ti se ha movido. Un umbral ha sido cruzado. La vida, que no responde a palabras sino a resonancia, ha reconocido ese cambio y está reaccionando. Pero este llamado trae peso, porque entrelazado en él hay una herida antigua, una voz interna, suave pero persistente, que te dice que no eres suficiente, que no mereces lo pleno, que el amor, la abundancia, la paz, son para otras mujeres, no para ti. Esa creencia no nació sola, se sembró temprano, en momentos donde necesitabas ser vista y no lo fuiste, en silencios, en ausencias, en rechazos sutiles que marcaron más de lo que hoy imaginas. La psique, intentando protegerte, levantó muros, y esos muros, con el tiempo, se convirtieron en una prisión. No es solo psicológico, es energético. La sensación de no merecer se vuelve una frecuencia, y esa frecuencia atrae experiencias que la confirman. No eliges esto conscientemente, pero el inconsciente, que gobierna mucho más de tu vida de lo que imaginas, se encarga de repetir lo que cree que es verdad. La herida de la infancia se convierte en el patrón de la adultez. Y lo más doloroso es que la psique prefiere confirmar una creencia dolorosa antes que arriesgarse a una verdad desconocida. Aquí comienza el verdadero despertar y también el verdadero vértigo, porque lo que está despertando en ti ya no puede volver a dormirse. Hay una capa aún más profunda en todo esto, una que rara vez se nombra porque duele demasiado mirarla de frente. Cuando la herida de no ser suficiente se instala temprano, no solo afecta tus relaciones o decisiones externas, se convierte en identidad. Empiezas a organizar tu sentido de quién eres alrededor de una ausencia, alrededor de algo que sientes que te falta.
Amor. Reconocimiento. Seguridad. Permiso para existir plenamente. Ese vacío se vuelve el centro silencioso de tu vida, y aunque parezca contradictorio, llega a sentirse familiar, incluso seguro, porque lo conocido, aunque duela, es predecible. Sabes cómo moverte ahí, sabes qué esperar, sabes cómo sobrevivir. Lo verdaderamente aterrador no es el dolor que conoces, es la posibilidad de recibir, ser vista de verdad, ser valorada. Permitir que alguien, o la vida misma, te encuentre en tu totalidad. Eso se siente peligroso cuando has aprendido que el amor se retira, que la atención se pierde, que mostrarte tiene un costo. Entonces el inconsciente, en su extraña lealtad a lo familiar, comienza a sabotear lo que no reconoce. Alejas el amor porque el amor se siente extraño. Rechazas oportunidades porque el éxito parece una traición a la historia que te contaste durante años. Minimizas tu luz porque brillar demasiado activa viejos miedos. Aquí es donde muchas mujeres confunden humildad con autoanulación. La humildad verdadera no es negarte, no es hacerte pequeña, no es desaparecer para no incomodar. La verdadera humildad es reconocer tu lugar en el todo, ni más, ni menos, pero único. La falsa modestia, en cambio, es un mecanismo de defensa, es el ego evitando responsabilidad, es el miedo disfrazado de virtud. Cuando dices, yo no soy especial, muchas veces no estás siendo humilde, estás escondiéndote, porque aceptar que tienes algo único implica responsabilidad, implica visibilidad, implica dejar de pedir permiso. Jung habló de una estructura psíquica particular que no todas las personas poseen, la función trascendente, la capacidad de sostener opuestos sin colapsar, de habitar contradicciones, de ser puente entre lo consciente y lo inconsciente. Muchas mujeres con alta sensibilidad cargan esta función sin saberlo, y por eso sienten que nunca pertenecen del todo, que viven entre mundos, que perciben lo que otros no ven, sienten lo que otros no registran. No es un don cómodo, es una responsabilidad, porque ver más implica cargar más, sentir más implica atravesar más. Por eso la vida no elige almas intactas para este camino, elige a quienes ya conocen la grieta, a quienes ya fueron quebradas de alguna forma. Jung llamó a esto el arquetipo del sanador herido. No sanas a pesar de tu herida, sanas a través de ella. Tu sensibilidad no es fragilidad, es el instrumento. Fuiste herida para comprender la herida, fuiste llevada al límite para aprender a sostenerte sin apoyarte afuera, no para endurecerte, sino para volverte real. Esto no es romantizar el dolor, es reconocer que el dolor, cuando no se reprime, se transforma en sabiduría encarnada. Sabiduría no como teoría, sino como presencia, como capacidad de estar con lo que es, sin huir, sin corregir, sin negar. Pero aquí aparece otra trampa sutil. Cuando empiezas a reconocer tu profundidad, puedes caer en el ego espiritual. Confundir ser llamada con ser superior. Confundir sensibilidad con privilegio. El verdadero llamado no eleva, profundiza, no busca reconocimiento, busca servicio. No se trata de ser más que otras, se trata de estar disponible para sostener lo que otras aún no pueden. Aceptar esto duele, porque implica soltar la necesidad de aplauso, de validación externa, de ser entendida. Y quizás por eso te has sentido sola, incluso rodeada de gente, porque tu alma ya sabía que este camino no es multitudinario. Lo que viene después no es comodidad, es desmantelamiento, y ahí comienza el verdadero proceso. Para recibir todo lo que la vida tiene para ti, hay algo que debe morir primero. No es tu cuerpo, no es tu esencia, es la imagen que construiste para sobrevivir. Esa versión de ti que aprendió a adaptarse, a complacer, a callar lo que sentía para no perder amor, a desempeñar papeles para ser aceptada. Jung llamó a esto la persona, la máscara social que usamos para movernos por el mundo. No es falsa en un sentido moral, es funcional, fue necesaria. Pero llega un punto en el que esa máscara comienza a asfixiarte. Lo notas cuando lo que antes te sostenía ya no te contiene. Relaciones que se enfrían sin una razón clara. Proyectos que pierden sentido. Roles que se sienten vacíos, aunque desde afuera todo esté bien. No es que estés fallando, es que estás dejando de encajar en una versión que ya no te pertenece. Aquí comienza lo que Jung llamó el período del desierto.
una etapa de vacío, de desorientación, de pérdida de referencias. Nada parece claro, nada parece seguro. Y la pregunta aparece con una fuerza inquietante. ¿Quién soy cuando ya no soy lo que era? Este momento se vive como una caída, a veces como un colapso, porque no es simbólico solamente, se siente real. Relaciones se rompen, certezas se desmoronan, estructuras que tardaste años en construir se caen en poco tiempo. Y tú quedas ahí, sin el guión antiguo, sin la identidad conocida, con una sensación de desnudez interna. El ego entra en pánico, porque su función es la continuidad. Sobrevivir significa seguir siendo quien has sido. Por eso esta etapa se siente como una amenaza, como si estuvieras desapareciendo. Pero lo que se está disolviendo no eres tú, es la ilusión. La vida utiliza crisis porque de otro modo no soltarías. No por crueldad, por necesidad. Había partes de tu vida que ya no estaban alineadas con tu verdad, pero que sostenías por miedo, a estar sola, a decepcionar, a no saber qué vendría después. Entonces algo más grande, tu propio centro interno, comienza a remover lo que no puedes soltar por voluntad. Lo que llamas pérdida es, en realidad, liberación. Lo que llamas destrucción es espacio. Nada de lo que cae en este proceso es esencial. Nada de lo que se va era verdaderamente tuyo. Las relaciones que terminan ya no resonaban con tu frecuencia real. Las identidades que colapsan eran heredadas, no elegidas. Las creencias que se rompen fueron aprendidas para encajar, no para vivir. Pero el vacío asusta, porque el vacío no ofrece garantías. Y sin embargo, es ahí donde ocurre la gestación. No estás siendo castigada, estás siendo vaciada de lo que es falso para que pueda emerger lo verdadero. Este proceso no se puede acelerar, no se puede racionalizar, no se puede maquillar. Se atraviesa, y se atraviesa sola en un sentido profundo. Porque nadie puede hacerlo por ti. Pero no estás abandonada. El silencio que te rodea no es ausencia, es preparación. La vida está reordenando todo desde un nivel que tu mente aún no puede comprender. Y aunque no lo parezca, todo está ocurriendo a favor de tu integridad. Aquí es donde muchas mujeres intentan volver atrás, regresar a lo conocido, reconstruir la máscara, negociar con lo viejo. Pero el llamado ya ocurrió. Y una vez que se cruza este umbral, no hay retorno real. Puedes resistirte, pero no puedes despertar, porque algo en ti ya sabe que no viniste a vivir fragmentada. Cuando la identidad antigua cae, no queda luz inmediata, queda sombra, y esta es la parte que casi nadie te explica con honestidad. La sombra no es maldad, no es oscuridad en el sentido moral. Es todo aquello que aprendiste a rechazar de ti misma para poder ser amada, aceptada o protegida. Tus emociones excesivas, tu enojo, tu deseo, tu necesidad, tu tristeza, tu intensidad. Nada de eso desapareció. Solo fue empujado al fondo. Y lo que se empuja hacia el inconsciente no se va, gobierna desde ahí. Por eso no atraemos lo que deseamos conscientemente. Atraemos lo que no hemos integrado. La herida que no miras decide por ti. El miedo que no reconoces elige tus relaciones. La creencia que no cuestionas define tus límites. Aquí comienza el verdadero trabajo. No se trata de vibrar alto, se trata de volverte completa. La sombra emerge cuando empiezas a encarnar más luz, no como castigo, como equilibrio. Por eso, cuando una mujer despierta de verdad, muchas veces atraviesa su etapa más oscura, no porque esté retrocediendo, sino porque ya puede mirar lo que antes no podía sostener. Este proceso es profundamente incómodo, desestabiliza, desarma, pero también libera, porque cada parte que integras deja de sabotearte. La rabia que aceptas se convierte en límite. La tristeza que honras se convierte en profundidad. El miedo que atraviesas se convierte en claridad. No puedes trascender lo que no has abrazado primero. Y aquí aparece la soledad, no la soledad del abandono, sino la soledad del cambio de frecuencia. Empiezas a notar que ciertas personas ya no te reconocen. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten vacías. Vínculos que te definían ya no te sostienen. No es rechazo, es reconfiguración. Tu energía cambió,
Y no todo puede acompañarte en ese movimiento. Algunas relaciones evolucionan contigo, muchas no. Y eso duele, especialmente cuando eres una mujer acostumbrada a sostener, a comprender, a adaptarte. Pero la vida no está quitándote personas. Está creando espacio. Espacio para vínculos que resuenen con quien eres ahora, no con quien fuiste para sobrevivir. Aquí es importante distinguir algo esencial. No es lo mismo aislarte por miedo que retirarte por alineación. El aislamiento nace del rechazo al mundo. La alineación nace del deseo de escucharte. Cuando eliges el silencio no para huir, sino para sentirte, no estás escapando. Estás recalibrando. Te estás devolviendo a ti. Este retiro no es permanente, es preparatorio. Porque después de integrar la sombra, después de atravesar la soledad, emerges distinta, más clara, más honesta, menos fragmentada. Y cuando vuelves a relacionarte desde ahí, ya no mendigas conexión, la eliges. Jung entendía al sí mismo como la totalidad de la psique, no solo lo luminoso, también lo incómodo, también lo contradictorio. Aceptar tu totalidad no te hace peligrosa, te hace íntegra. Y una mujer íntegra ya no puede ser manipulada desde la carencia. Después de la noche larga, después de la caída, después del silencio, algo cambia. No de forma dramática, no con fuegos artificiales, sino con una quietud nueva. Ya no luchas contra ti, ya no intentas corregirte, ya no te persigues. La guerra interna termina cuando dejas de pelear, cuando comprendes que no viniste a amputar partes de ti para encajar, sino a integrarlas. Que tus heridas no eran obstáculos para tu propósito, sino el camino hacia él. En el momento en que aceptas tu historia completa, la luz y la sombra, la fortaleza y la fragilidad, algo se libera. La energía que antes usabas para sostener la fragmentación vuelve a ti. Y esa energía se convierte en presencia. Ya no reaccionas igual. Ya no eliges desde el miedo. Ya no te traicionas para ser querida. Tus heridas dejan de dirigir tu vida cuando dejas de intentar controlarlas. Al ser vistas, se transforman. Al ser honradas, se vuelven medicina. Aquello que te rompió se convierte en el lugar por donde ahora entra la luz. Recibirlo todo no significa acumular. No significa tener más cosas, más logros, más validación. Significa aceptar todo lo que eres sin negociar tu dignidad. Es mirar tu totalidad y reconocer que nada de ti te descalifica para el amor, para la paz, para el propósito, que no necesitas arreglarte para merecer, que no necesitas demostrar para existir. Ya no buscas completarte afuera, porque algo dentro de ti se ha alineado. Esto es soberanía vibracional. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no te relacionas con él desde la carencia. No mendigas atención. No persigues aprobación. No imploras pertenencia. El universo responde a lo que eres, no a lo que pides. Y cuando te habitas por completo, la vida ya no te encuentra vacía. Jung llamó a esto la realización del sí mismo, no una inflación del ego, sino su rendición. El ego deja de querer ser el centro y se pone al servicio de algo más profundo. Desde aquí, no necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas ser comprendida por todos. No necesitas permiso. Porque has encontrado un ancla interna que no depende de circunstancias ni de opiniones. Eso es madurez del alma. No te vuelves invulnerable, te vuelves auténtica. Y una mujer auténtica ya no negocia su verdad por seguridad. El regreso del que hablaba Jung no es volver a la vida anterior. Esa mujer ya no existe. Es regresar transformada, con una presencia distinta, con una medicina silenciosa que no se explica, se encarna. Tu sola forma de estar ya sostiene, ya acompaña, ya sana. No porque intentes salvar a nadie, sino porque ya no te abandonas. El verdadero llamado nunca fue buscar afuera, era recordar. Recordar que no estás separada, que lo que buscas ya vive en ti, que la plenitud no se alcanza, se permite. Cuando dejas de huir de ti, todo se ordena desde adentro. Y entonces, sin esfuerzo, sin lucha, sin exigencia, la vida comienza a encontrarte. No porque seas perfecta, sino porque finalmente estás lista.